Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a este programa Mujer, Dios es suficiente. En esta hora vamos a compartir el testimonio de la doctora Helen Piccolo de Herrera. Ella es brasileña y es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Helen. Muchas gracias, hermana Dorita. Es un privilegio para mí estar aquí y estar hablando de las maravillas del Señor. Gracias. Sí, vamos a hablar de las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho, también un poquito de su profesión, y vamos a iniciar hablando de la niñez, esa niñez linda en que recuerda a su abuelito, compartir con sus primos. ¿Cómo fue esa niñez? Sí, fue bien bonita. Mi papá, ellos eran 7 hermanos, ya solo quedan 3. ¿Verdad? Gracias a Dios mi papá todavía está vivo y fue linda mi niñez. La casa de mi abuela era bien bonita y hacíamos varias travesuras y había una bañera que nos gustaba jugar en esta bañera y después le tocaba a mi tía ir a secar todo, pero una tía muy linda que nos quiso a todos y la tenemos en el corazón. Ay, qué bueno. ¿Y su papá era director de una escuela? Sí, mi papá conoció a mi mamá siendo profesor y después que se casaron, mi papá pasó a director de escuela, pero él siempre quería ir a una ciudad donde hubiera universidad para que yo estudiara. Y entonces mi papá y mi mamá siempre aceptaron los lugares que eran más difíciles porque daban más puntos y se podía subir rápidamente. Entonces yo pasaba un año en cada ciudad y yo digo que el Señor desde chiquita me estuvo entrenando para no estar tan agarrada a mis raíces. Ok. Muy bueno esto. Voy a retomar esta expresión para no estar muy agarrada de mis raíces. ¿Qué implica para la doctora Helen el hecho de que Dios la preparó para no estar muy arraigada de esas raíces? Sí, yo siempre me acostumbré a ir dejando las personas. Las conocía y al rato ya nos cambiábamos de ciudad. Hubo una vez cuando mi papá ya subió a supervisor de escuelas, que vivía en 3 lugares en un año, estuve en 3 escuelas en un año. Entonces nunca he sido mucho así de estar añorando amistades y así cargar un montón de cosas y estar con fotografías, con cosas que uno trae de un lado para el otro. Con mucha nostalgia, no mucha, no, o sea... No, sí. no mucha nostalgia. Ay, qué bueno, sí es bueno en cierta forma. ¿Y cómo es que usted conoció al doctor Henry Herrera? Eso fue cuando entramos en la universidad. En el primer año de universidad ya habían empezado las clases y estábamos nosotros en la facultad de farmacia, que quedaba pegada a la facultad de odontología, y vi que allá de medio lejitos venía alguien y se acercó y me preguntó dónde era la facultad de odontología. Y yo le expliqué, pero no me entendió, porque él no podía portugués. Él no me entendía y yo le dije, sígame. Y entonces nosotros
Empezamos de novios en el segundo año, a la mitad del segundo año de odontología. ¿Y todavía la sigue? Juntos. Sí, yo creo que yo Ahora lo seguía a él. Bueno, ¿y qué implicó para usted contraer matrimonio con un salvadoreño y tener que dejar su país? Mira, hermana, yo sinceramente no estaba muy interesada en el matrimonio, porque yo veía varios matrimonios que se peleaban. Y entonces yo decía, no, eso no es para mí, no es para mí. Entonces, tranquila, ¿verdad? Porque Henry fue mi segundo novio, el primero fue un ratito, entonces, pero a medida de que fui conociendo a Henry, me enamoré y me olvidé. Me olvidé de todos mis temores. Estuvimos casados en Brasil. Después de la universidad hicimos un posgrado, él de endodoncia, yo de operatoria dental, hicimos el posgrado. Nos venimos para acá. Yo nunca fui muy miedosa. Entonces no fue el problema el venir para acá. Y siendo hija única, entonces, ¿qué pensó en ese momento que decidieron trasladarse para acá? Es que Henry, desde que teníamos un mes de novios, me dijo, si nosotros nos casamos, usted se tiene que ir para allá. Y yo siempre fui una persona bien decidida. Oí y dije, si nos casamos, está bien, le dije. Y entonces yo me quedé enlazada en esas palabras. Bueno, hay un proverbios o hay un texto que dice que a veces que no caigamos en los lazos de los dichos de nuestra boca, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, pero en parte fue bendición el cumplimiento de esas palabras, de haberse enlazado en esos dichos, ha sido para bendición. ¿Por qué? Sí. Bueno, el Señor me trajo para acá y hay una situación que uno se imagina lo que uno vive, lo que uno conoce. Sí. Y cuando llegué al país me hablaron de la violencia, incluso me mencionaron que nadie se iba a responsabilizar por mi persona, que yo debía de decidir si de veras quería venir, ¿verdad? Y de parte de los órganos públicos. Y entonces, yo como nunca fui muy miedosa, entonces eso no me dio temor y vine. Y el problema no fue tanto la época de la guerra, porque gracias a Dios aquí en San Salvador no fue muy grave. Y cuando fue grave yo ya conocí al Señor. Ah, bueno. Y eso me ayudó bastante. El problema fue cuando me vine aquí en una realidad completamente diferente, que las costumbres diferentes, yo no podía hablar español, no me gustaba la comida y yo sentí que se me había quitado mi familia de un solo. Y era demasiado lejos para que yo tuviera la facilidad de ir y venir. Y su identidad nacional también, ¿verdad? Su identidad como, le podríamos llamar como brasileña, ¿sintió que la había perdido también así? En ese momento no, hermana, pero hubo un momento que sí. ¿Por qué? El Señor me conoce tan bien que siempre me decían que me naturalizara. Y uno tiene siempre alguito, es como que uno siente que tal vez va a dejar de ser brasileña y entonces aquel temorcito. Y un día llegó una paciente a la clínica de mi esposo y él estuvo platicando con ella y dijo que yo era brasileña. Y ella le preguntó, ¿y ya tiene la nacionalidad? No, dijo él, no la tiene. Yo la puedo ayudar. Hermana, el Señor es tan lindo porque eso fue de parte de Dios. Y yo sabía que era de parte de Dios porque en 6 meses me salieron todos los papeles.
y yo estaba nacionalizada. Y después me vine a dar cuenta que eso me ayudó bastante en todos los sentidos, en todos los sentidos. Pero yo solita no me hubiera atrevido a hacerlo, pero el Señor conociendo, porque cuando conocí al Señor, yo, así como me enamoré de mi esposo, me enamoré del Señor. Gracias a Dios. Pero ¿cómo fue que usted vino al Señor? Porque había llegado a un país en un caos social, político, y luego, como usted dice, la diferencia en las costumbres. Una de las diferencias que hayan marcado mucho sus emociones, ¿cuál sería? Sí, se puede mencionar. Sí, hermana, lo que pasa es que cuando vine para acá, el país no estaba desarrollado. Yo cuando iba a los supermercados, bueno, y había muy pocos. Como era la guerra. Por cierto, y las prateleras vacías. Yo me acuerdo que esto me impresionó. A mí también me impresionó bastante ver todos los negocios que tenían rejas. Y yo, Dios mío, qué tremenda la situación. Los carros estaban chocados y solo le pasaban masía. Yo le decía a Henry, ¿por qué la gente... Helen, es que no hay repuestos. Helen, es que pintar los carros es muy caro. Entonces, hermana, era una situación... Yo no podía hablar el idioma. Eso a mí me afectó bastante. Claro. Porque yo decía... Hubo un momento en que yo ya entendía a las personas, pero las personas no me entendían a mí. Gracias a Dios, el Señor siempre ayudándonos, aunque nosotros no tengamos conciencia todavía de que es ser hija de Dios, conocerlo según la palabra. Entonces el Señor siempre me estuvo cuidando, siempre me estuvo protegiendo, siempre me estuvo ayudando. Hubo un día, tenía un trabajo en la Ceiba de Guadalupe y cuando pasaba por la misma esquina para regresar, pasaba por la misma esquina siempre. Y entonces acababa de pasar por esa esquina, entré a la casa de mi suegra porque... Todos los que venimos de afuera vamos a vivir con la suegra, sí. Porque hay que incorporarse, hay que hacer un montón de trámites. Sí. No es fácil que principalmente en el área de la salud, no es fácil que a uno le den el permiso de trabajar, incorporarse al sistema de incorporarnos. No es tan sencillo, pero el Señor me estuvo ayudando en todo tiempo, ¿verdad? En forma adelantada. Y pasé por esa esquina, entré a la casa de mi suegra, me senté para almorzar y explotó una bomba en una esquina que yo pasaba todos los días. Entonces, todos los días. ¿Cuál fue para usted esa impresión? ¿Cómo reaccionó a eso? Solo me quedé sentada. Y solo vi cuando cayó el polvo, porque se sintió, porque era media cuadra de la casa de mi suegra. Sí. Entonces cayó el polvo y yo no reaccioné. Solo pensé que había sido librada. Gracias a Dios. Sí, solo pensé. Y también hubo una situación cuando uno está triste, cuando uno... Tiene situaciones difíciles, que entonces hay imágenes que se le marcan en el cerebro a uno. Sí. Volviendo de la playa, un día vimos una cabeza en el asfalto. Y eso a mí se me quedó grabado unos 3 meses. Sí. Entonces, hermana, juntaron tantas cosas que yo pasé 3 años súper triste, en depresión. Y conocí a 3 amigas que estaban en la misma situación que yo, casadas brasileñas, casadas con salvadoreños.
viviendo con la suegra. Gracias a Dios, la mía era súper buena gente. La de mis amigas no tanto. Entonces, sí, nos hablábamos por teléfono y llorábamos. Llorábamos. Tenía una de ellas, era psicóloga. Y sentía lo mismo que yo, y yo decía... También tenía depresión. Sí, lo mismo sentía que yo, y yo decía, Dios mío, si su psicología no la puede ayudar... ¿Qué me puede ayudar? Sí, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Y yo tenía seguridad que Henry no iba a seguirme si yo me fuera. Porque él me había dicho, a él le encanta El Salvador, le encanta. El Señor me escogió a dedo el esposo que quería darme, y esa mi amiga terminó yéndose. ¿Y su amiga se fue? Bueno, sus dos amigas, ¿se fueron o solo una? Solo una. Solo de una. las tres, solo una se fue. La psicóloga. Sí, la psicóloga. No pudo resistir. Se fue con su esposo. Sí. Bueno, entonces, si la psicología no ayudó en ese momento y lloraban juntas, ¿verdad? Llorábamos juntas. ¿Qué le pudo ayudar a superar todo este choque cultural? Hermana, cuando conocí al Señor, nosotros tenemos la tendencia a colocar la culpa de lo que está en el exterior por lo que nosotros sentimos en el interior. Mi problema no era El Salvador. Mi problema era yo misma con un corazón vacío. Y entonces, cuando conocí al Señor, había aceptado a Cristo en Brasil en tercer bachillerato. Y a nosotros se nos acercó un hermano de la iglesia Josué, hace 32 años. Se acercó, platicó con mi esposo y hizo un grupo de estudios en mi casa. Y yo, Dios mío, y eso, y evangélicos, y yo tenía una cultura católica, pero no practicante, pero era católica. Entonces, y aquello no me gustaba, ¿verdad? ¿Y por qué no le gustaba? Aparte de la diferencia en cuanto al credo, pero ¿qué es lo que no le gustaba? Es que no me gustaba porque tenemos la fama de ser fanáticos. Y locos. Entonces, cuando veníamos a la iglesia y veíamos la alegría de la gente y el aplaudir, esto para uno es difícil. Entonces, con Henry nos peleábamos ahí, forcejeábamos a ver quién se quedaba con la Biblia, porque el que se quedaba con la Biblia no aplaudía. Pero, hermana, yo he entendido qué significa esta alegría y ese aplaudir y cada uno de esos gritos de gloria a Dios. ¿Y qué significan? Hermana, agradecimiento. Agradecimiento. Hubo un día, yo estaba al fondo de la iglesia, hubo un día que una hermana cantaba con un gran fervor y decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo decía, qué exagerado, ¿verdad? Y en ese día esa hermana pasó adelante y testificó que Dios había salvado a su hija de no ahogarse. Yo dije, con razón. Eso es, y en ese día yo entendí. A mí no me gustaba oír cuando decían gloria a Dios. Hermana, cuando entendí el significado del gloria a Dios. Hermana, yo digo gloria a Dios y sé lo que la gente está pensando de mí. Y no me importa. Porque quiero glorificar a Dios, ese Dios que sanó mi corazón, ese Dios que me trajo paz, ese Dios que no me ha quitado de aquí, de El Salvador, no me ha llevado de regreso
a Brasil como yo esperé al principio de esta relación de 32 años con el Señor. Era mi esperanza regresar. No he regresado, pero he entendido que lo más importante es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, que es la voluntad de Dios. Y así es. Entonces, significa que pudo superar el problema del idioma, porque ya había leído usted la Biblia en portugués y no la entendía. Hermana, 3 veces, y fue bien me acuerdo que fue una vecina cristiana evangélica que nos regaló esa Biblia. Mi abuela era cristiana evangélica, ¿verdad? Pero, y solo la veíamos con mi papá y nosotros como intelectuales, ¿verdad? Un poquito nos reíamos de las cosas que decía. Pero el Señor nos ha perdonado. Sí, por supuesto. Por esos comentarios, si no se arrepiente. por esos comentarios, ¿verdad? Y nosotros ahí estábamos en esa situación. Que aprendió a leer la Biblia que no en entendía, español. no entendía la Biblia en portugués. La abrí 3 veces, la cerré siendo una universitaria, hermana. Sí. Para mí eso era raro, que yo no pudiera entender un libro después de haber leído tanto. Sí. Y entonces, cuando abrí la Biblia en español, me gustó la escritura de la Reina Valera. Porque yo había aprendido un español en la casa, un español con niños, con la muchacha, con cómo la gente habla, y de vez en cuando yo decía cosas y mi suegro decía, Helen, eso no se dice, pero ustedes lo dicen, ¿y qué pasa entonces? Y total que cuando empecé a leer la Biblia, la entendí. Y mejoró mucho mi escritura. Hoy escribo mejor y hablo más fluido en español, que en portugués. Las reglas gramaticales ya en portugués ya. Sí, las figuras ya no son las mismas. Y las figuras literarias que contiene, ¿verdad? Sí. Tiene mucho lenguaje. Yo llegué a dar clases de portugués y hoy, hermana, definitivamente... Y me gusta hablar en español, porque yo no quiero, porque el hecho de insistir en eso, de estar hablando portugués en la casa, de no querer aprender bien el idioma, yo siento que de mi parte sería una rebeldía en contra de la voluntad del Señor. Sí. Entonces, si Él me ha colocado aquí, Él sabe por qué, vamos enfrente y hagamos la voluntad del Señor. Sí, porque no hay nada que pueda dar la paz que da el Señor. Así en el corazón de uno. Y la seguridad es bien lindo. A mí la filosofía nunca me gustó. Porque la filosofía pregunta, no contesta nada, y un montón de filósofos tienen diferentes explicaciones y no llegan a un acuerdo. Y a mí me gusta conocer la verdad de las cosas. Claro. Y esa verdad, ese camino y esa vida la encontré en la palabra de Dios. Gracias, la encontré en la persona de Cristo. La encontré en la venida del Dios Todopoderoso, encarnando en Cristo para venir a salvarnos. Gloria a Dios. Y aquí la gran diferencia entre lo que es la filosofía y la verdad escritural, bíblica, es que en realidad, ¿cómo iniciaron los filósofos? Cuestionándose qué, queriendo saber de Dios, queriendo saber del origen de las cosas, de la existencia del hombre, y en qué redundó todo eso, como usted dijo, que nunca tuvieron su respuesta. En confusión. Sí, en humanismo, ¿verdad? Y terminaron alejándose y de cada Dios. Quien hace lo que bien quiere. Sí, aún. Y no hay felicidad. Porque hay una equivocación. En cambio, con la palabra de Dios, yo la he aplicado en todas las áreas de mi vida, y
¿Y cómo funciona, hermana? Funciona, por Yo supuesto. decía, Dios mío, qué tremendo que Henry y yo, personas estudiadas, yo puedo llenar una pared con todos los diplomas que yo tengo y no teníamos un matrimonio feliz. No éramos felices. Yo no entendía yo ni sabía cuál era mi rol en el matrimonio. Mis prioridades estaban todas Como al profesional. revés. Aquella con la mente de ser profesional, de salir adelante profesionalmente. Entonces el Señor me ayudó a ver cuál era el camino. Las prioridades. Y ordenar bíblicamente, las sí. prioridades según la palabra de Dios. Y hermana, el Señor ha hecho cosas que yo quería obtener a mi manera y que no las iba a obtener, hermana. Yo estoy segura que con Henry nos hubiéramos separados y sido infelices, porque esa no es la respuesta para nadie. Y es ahí donde Dios funcionó en cuanto a Increíblemente. ordenar las prioridades. Sí, hermana, entendí mi rol de esposa, ¿verdad? De madre. El Señor me cerró las puertas profesionalmente durante 10 años. ¿Hubo En ese frustración por tiempo, algún momento? Sí, yo he sido muy preguntona, hermana Dorita, y Dios ha sido bien lindo conmigo y me ha contestado las preguntas que he hecho, no inmediatamente, algunas veces inmediatamente, otras veces a los años. Y hoy en día, si hay cosas que no me ha contestado, ya no me importan. Porque yo sé que estoy en lo correcto. Y yo sé que Él tiene cosas lindas para nosotros cuando ya estemos en su presencia. Sí. Todo así. aquel amor que todos anhelamos, toda aquella comprensión que todos anhelamos, toda aquella aceptación, La aceptación. toda aquella situación donde no va a haber ninguna injusticia. Exacto. Y vamos a hacer aquí un paréntesis. La aceptación, y para quienes están en la teleaudiencia, en Dios, en Jesucristo, encontramos una aceptación aún cuando haya una madre que no aceptó a ese hijo, a esa hija, que no acepta, como decía Helen, cuando hay una madre que no acepta su rol de madre y quizás nunca llegó a superarlo y trascendió esa frustración de madre y esa negación a su rol de madre hasta la adultez de los hijos. Entonces, pero en Jesucristo hay esa sanidad para el alma de una hija única, tal vez, o de un hijo único, o tal vez no hijos únicos, pero que se sintieron en ese momento bajo una soledad de no tener la aceptación de un padre o de una madre, la calidez que debe brindar la madre, el padre, la comprensión que los padres y madres debemos brindar a nuestros hijos. Pero si no lo siente, en Jesucristo va a experimentar ese alivio a esa necesidad. Dios puede satisfacer por la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que se rinde a Dios, va a satisfacer todas esas necesidades. Así es. Y aún, quizá vamos a hablar un poquito de algo no muy espiritual, pero cómo Dios va ayudándole a superar todo, aún, como usted decía, no solo las costumbres, sino la impresión de cambios geográficos, como usted dijo, fuera de cámaras, usted me dijo que al llegar aquí hasta le chocó ver la arena negra, que no sabía que había arena negra. Es que yo no sabía que existía arena negra, hermana. Es que bien linda la arena blanca y no se le pega a uno también. Rapidito y también, se sale. Y el hecho de que tener que acostumbrarse
Y esto va aún para la gente que es llamada a las misiones, o como en el caso suyo, que están casados o casados con un extranjero, con una extranjera, y tienen que estar fuera de los sabores de su niñez o de los sabores de su arraigo ciudadano, nacional. También usted tuvo esa experiencia cuando comió pupusas, pero Dios cambió eso. ¿Qué fue el sabor que usted...? Es que cuando por primera vez comí la pupusa, yo sentí sabor a cartón. Nunca había oído eso. Sí, no sentí nada, y era una buena pupusería, porque cuando uno llega lo llevan a uno a los mejores lugares. Pero ¿verdad que aún eso Dios lo cambió? ¿Qué sucedió cuando estaba esperando a su tercera hija? Mire, a mí lo que pasó fue que a mí me encantan las pupusas hasta más que mi esposo. De vez en cuando vamos a comer pupusas. Ay, no, me dice, yo no quiero. Me encantan las pupusas, las de ayote con queso principalmente. Y cuando estaba embarazada de mi tercera hija, yo probé nuegados con chilate, pero el chilate no me llama mucho la atención. Y entendiendo que como que para quitar el dulce que deja el nuegado y la miel que envuelve el nuegado. Entonces, yo no sabía que estaba embarazada y yo quería comer nuegados con chilate. Y tenía que ser con chilate, no eran solo nuegados, tenía que ser con chilate. Y definitivamente después descubrí que estaba embarazada y es mi hija que tiene más arraigo con las cosas con las costumbres del Salvador. Imagínense, pero qué lindo, porque aún, y yo veo en los misioneros que les toca, escucho, ¿verdad? Y también me ha tocado comer a veces cosas muy extrañas fuera del país, pero cómo Dios ayuda a la gente que va a las misiones o a quienes estudian fuera del país, si no tienen un familiar, no tienen un amigo que les ayuden a tener el alimento que sería más favorable para ellos. Mas, sin embargo, el Señor ayuda también a sanar, o aún el mismo estómago como que lo acondiciona, ¿verdad?, a que no se enfermen. Sí. Porque yo he escuchado recién llegada, yo llegué en octubre y en noviembre, después de una piñata, tuve un gran dolor de estómago y una gran diarrea, que dicen que la diarrea del viajero. Ajá. ¿Verdad? Sí, fue tremendo, pero gracias a Dios lo superamos, pero me quedé un poco preocupada con la horchata. Pero ahora ya no le hace daño la comida salvadoreña. No, pero la horchata no tomo mucho, la cebada me gusta más. ¡Ay, qué bueno! Sé que fue la primer odontóloga extranjera que ha sido incorporada al sistema de salud nacional. Sí. ¿Cuánto le costó esa aceptación? ¿En qué sentido? Como profesional. Es que el problema es que cuando uno llega aquí al país, uno ya hizo todo lo que tenía que hacer en su país y uno puede ejercer la profesión. Llegando aquí, yo no podía ejercer mi profesión. Tenía que, si yo quería ejercer mi profesión, tenía que incorporarme. Uh-huh. Entonces es un trámite difícil, uh-huh, un trámite caro, uh-huh, y en odontología, en esa época se hacían prácticas, uh-huh, incluso uno tenía que gastar para pagar todos los materiales que uno utilizaba en esa práctica. Y aunque ya había cumplido todo, inclusive, ¿le tocó hacer un año social también? Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, eso me costó aceptarlo, pero gracias a Dios, el Señor con sus bendiciones, que después que pase el tiempo uno dice, el Señor siempre estuvo ahí. Yo no estaba ahí, pero el Señor estaba ahí. Dios estaba ahí. Y lo hice en la Universidad Nacional como profesora.
Gracias a Dios. Gracias a y Dios. Alguien había obstaculizado su plaza, ¿cierto? ¿Una plaza alguien le obstaculizó? Sí, hubo un problema que cuando ya me había incorporado, ya estaban todos los trámites, había un jefe del departamento que me decía: Helen, ya está lista su plaza, cuando usted termine todos sus trámites, la vamos a contratar. Y en esa situación, de repente se fue el jefe de departamento y llegó otro que no tenía esos planes para mí. Okay. Pero Dios tuvo mejores planes. Amén. Porque como profesional ha alcanzado metas y yo sé que ni las hace públicas, no sé si ahora se puede hacer, pero inclusive ha ganado 2 premios. ¿Se puede mencionar algo de eso? Sí, hemos ganado el Premio Nacional de Investigación con mi esposo. ¿Verdad? Ha sido muy bonito. Tenemos con él trabajos publicados en revistas de Estados Unidos. Aquí no es fácil investigar, pero hemos logrado hacer algo y el Señor me ha reubicado en lo que es la docencia, que a mí siempre me ha encantado la docencia. El Señor me ha reubicado. ¿Cómo fue que Dios restituyó su vocación para la docencia? Bueno, primero el Señor me regresó a la docencia por medio del Instituto Bíblico, porque mi esposo se había graduado del Instituto Bíblico. Yo no lo pude hacer porque estaba cuidando a las niñas pequeñas, las 3 eran muy pequeñas y no pude hacer el Instituto Bíblico. Y mi esposo se estaba graduando y yo dije: qué lástima, no voy a poder ni dar clases en un bíblico, dije yo. Así lo dije, con una gran lástima de mí misma. Con un gran dolor. Sí. Y entonces, y fue increíble. A la semana, usted me llamó para dar clases en el Instituto Bíblico y dar clases de portugués. Y usted me dijo que hiciera un programa, se lo hice, le gustó, gracias a Dios le gustó el programa que hice, todavía no tenía mucha práctica en eso, me gustó, le gustó el programa y empecé a dar clases de portugués. Compré mi primera Biblia en portugués porque solo tenía Biblias en español. Compré mi primera Biblia en portugués, empecé a estudiarla porque no conocía los términos como teológicos. João. Yo lo sentía bien raro decir João. Y otras cosas de la Biblia, por ejemplo, la alabanza, louvor, o sea, eran términos que yo no acostumbraba a usar en Brasil. Y yo me preguntaba, de mis estudiantes, tenía como que unos 8 estudiantes en el bíblico, sí, de mis estudiantes, ¿cuál irá a Brasil? Qué lindo, Señor. Y la sorpresa fue que la que iba a Brasil era yo. Me fui a Brasil en un viaje misionero con el Club 700. Fui como odontóloga, fui como traductora y una infinidad de personas aceptó a Cristo. Pude entrenar los odontólogos que iban de aquí, los médicos que iban de aquí, los pude entrenar en la oración del penitente. Ellos la llevaron escrita y ellos se la leían al paciente, el paciente aceptaba a Cristo. Fue para mí algo tan precioso. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Hicimos varios viajes misioneros, ¿verdad? Después el Señor, a Rusia, fuimos a Rusia, a Bolivia, a Brasil, a India. Y fue precioso. Y cuando regresamos ya tenía la visa para ir a China. Tenía la visa para ir a China y ocurrió un problema en una de las embajadas de Estados Unidos y se suspendió el viaje. Ya teníamos todo preparado y
me dieron una plaza en esta época, me dieron la plaza en la Universidad Evangélica y ahí el Señor también me volvió a poner como docente. Gracias Total a Dios. que ya son 20 años de docencia en el Instituto Bíblico, fueron 15 años de docencia en la Universidad Evangélica. Bendito sea el Señor. Significa que Dios es suficiente para ¿quiénes? Para los ignorantes, Para como algunos todos, piensan. Para todos. Para todos Dios es más que suficiente y tiene respuestas concretas y verdaderas de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Okay. Y quién somos, quién debemos ser según la palabra de Dios. La porción bíblica que más le ha sustentado es Isaías 41:10. Sí. ¿Quieres cerrar con esa porción bíblica y luego orar por la teleaudiencia? Sí, el Señor dice que no temamos. No temamos, que no desmayemos, que Él con su diestra nos va a sostener. Amén. Hubieron momentos en mi vida a donde yo no sabía si estaba haciendo lo correcto, porque había dejado una familia en Brasil que quería que yo estuviera allá y tenía un esposo aquí que quería que yo estuviera aquí, pero un día decidí que debía prevalecer la voluntad del Señor. Y el Señor me confirmó que me quería aquí y ha estado confirmando. Y hemos visto los frutos y estoy satisfecha. Bendito sea Dios. Y lo importante es estar dentro de la voluntad de Dios y tener seguridad de dónde el Señor lo manda a uno. Así es. Porque cuando uno está seguro, vienen las adversidades. No es que dentro de la voluntad de Dios no van a haber adversidades. Hay adversidades, pero uno está seguro de que Dios lo ha colocado ahí y uno puede decir al enemigo, Dios aquí me ha plantado. Así es. Excelente. Muchas gracias. Hay adversidades. ¿Quién no tiene algún momento de adversidades? Pero Dios estará contigo. No temas. A ti que tal vez estás en un hospital o nos estás sintonizando desde tu casa, en algún lugar donde estés, Dios está contigo. Llama a través de la oración a ese Dios que te dice, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Que Dios te bendiga y que de verdad que a través de esta oración que la doctora Herrera te va a dirigir, que seas sustentado por la presencia de Dios. Oramos para que reciban aquí. Señor Dios Todopoderoso, Padre mío bendito, hay personas que están viendo este programa, Señor, que no tienen paz en su corazón, Señor, y que creen que el problema es externo, Señor amado. Mi Dios Todopoderoso, que puedan entender que el problema es no tenerte en su corazón, es tener este vacío, Señor, porque fuera de ti no hay respuesta, Señor amado, fuera de ti no hay seguridad, Señor, no hay certeza, Señor, y hay temor, mi Dios amado. Por favor, Señor, que cada persona que tiene ese vacío en su corazón, hoy se decida, mi Dios, llenarlo contigo, Señor amado, con tu perdón, con tu plan de salvación por medio de Cristo Jesús, por medio del conocimiento de la palabra, Señor. Que pueda, mi Dios amado, abrir ese corazón solitario, este corazón frustrado, este corazón triste, Señor amado, ese corazón confundido, que lo pueda abrir de par en par para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Señor, llena cada corazón que hoy está dispuesto a ser llenado contigo, Señor amado. No hay nada fuera del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y en su palabra
está el camino, la verdad y la vida. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.